Pero antes de seguir, me gustaría escuchar sus preguntas, sus consultas respecto a lo que les he pasado. Esa es la base de la implementación que vamos a usar en grafo este semestre, grafo no pesado, con la cual ustedes pueden trabajar. ¿Hay preguntas? La pregunta es si vieron el video entonces, porque me tengo la idea de que ustedes no lo han visto y ahorita fácil me puedo dar cuenta. Sí, sí lo vimos, o por lo menos yo lo vi. ¿Cómo dice? Yo sí lo vi y también lo traté de implementar el árbol de grafo. ¿Y tiene alguna pregunta, alguna duda? Eh, sí, pero del momento no tengo cómo articularlo de la pregunta. Tendría que tratar cuál es tu duda. ¿O a qué parte va? Pero con el... ¿Dónde está? Nosotros tenemos que implementar el de arista, ¿verdad? ¿Cuál? El de, eh, el de eliminar arista. Sí. Eh, más iba también al tema de... cambió porque antes teníamos como campo el tema de cantidad de aristas, ¿no es cierto? Claro, yo les he Y puesto entonces así, sí, le entiendo. Y yo les he puesto así para que ustedes tengan una idea de cómo pueden calcular la cantidad de aristas y pueden dejarlo como estaba antes con una variable, porque si lo van a usar muy seguido ese método cantidad de aristas, entonces el esfuerzo de su aplicación es volver a calcular las aristas. Y si solamente lo hacen cuando eliminan vértices o cuando eliminan aristas, entonces ustedes pueden hacerlo más fácil como estaba originalmente, ¿ya? Los métodos pueden ser los mismos, lo que va a variar es la forma en la que ustedes los implementen, ¿ya? Entonces lo que yo les he pasado es simplemente una idea de cómo podría ser y les dije tienen que calcularlo en el eliminar vértice, pero luego se lo eliminé la variable y le puse un método en el método cantidad de aristas que lo calcule, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren no calcularlo todas las veces en el método cantidad de aristas, pueden agarrar y mantener esa variable miembro y actualizarla de tal manera que si necesitan obtenerla cada vez que llamen al método cantidad de vértices, eso este, le va a reducir el esfuerzo para calcular esa parte, ¿no? Es solo una idea porque ustedes pueden calcularlo de muchas maneras la cantidad de aristas o pueden actualizarlo directamente de diferentes maneras también en su gráfico. No sé si con eso respondo su pregunta. sí, sí, muchas gracias. Era más que nada por eso, porque por ejemplo, cuando hicimos los árboles multivía, Mm. eh, me parecía que era un poco cuando se tenía que calcular la cantidad de nodos no vacíos, porque tenía que calcularlo de nuevo, ¿no es cierto? Claro, Eh, porque eso, fíjese, va a variar, depende de cómo va cambiando la forma del árbol. Entonces, sí, de que usted lo puede guardar en una variable, pero por ejemplo, la cantidad de nodos en un árbol, si volvemos atrás, o de nodos vacíos, no es algo que le sea útil para lo que hace el árbol, ¿me entiende? Para mí es útil para hacerlos ejercitarse a ustedes a manejar la estructura del árbol. Por eso es que no lo pusimos como una variable que vaya contando cuántos nodos no vacíos o cuántos vacíos hay. ¿Me entiende? sí, sí, tiene más sentido. ¿Qué más?
Fíjense que si ustedes ven voy a compartir la pantalla, que no lo quise cambiar en el video. Si ustedes ven la implementación del árbol, vamos a cerrar esto, perdón, del grafo, fíjense que hicimos un grafo y un digrafo. En este digrafo hemos ocultado algunos métodos, como por ejemplo el grado de un vértice. Y realizamos el DFS de una manera. Yo les dije que todo esto lo podrían limpiar inclusive, colocándolo, por ejemplo, en una, no sé, útil recorrido. Toda esa parte que ustedes repiten en ambos recorridos, podrían meterlo ahí. Por ejemplo, por lo menos esto. Ahí. La parte de los marcados. Pero fíjense acá que esta parte de aquí voy a tener que moverla. Dirá, ¿por qué no lo meto ahí directamente todo? No lo meto todo porque a lo mejor en algunas implementaciones solamente necesitan controlar la parte de los marcados y los desmarcados. Entonces no les interesa guardar la forma en la que han recorrido, solamente ir haciendo el recorrido y ir haciendo algunas operaciones auxiliares. ¿Ya? Vamos a cambiar esto. Vamos a ver acá. Igual lo vamos a sacar. A ver por acá. Entonces, para lo que sea que necesiten y entonces acá ustedes ya pueden decidir qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner como algo así. Una vértice, un elemento, como quieran llamarle. Entonces, y aquí ya no lo hacemos de esta manera, lo hacemos de esta otra. Entonces, ya en este recorrido podríamos tener, si no lo quieren heredar, podrían tener una variable miembro que utilicen. Obviamente para este método, todo lo que colocamos privado, vamos a ponerlo público. Ahora,
Entonces, algo así. En este control, cada instancia en una nueva con la cantidad de vértices que tiene el grafo. Y obviamente, entonces ahí si se fijan, ya van limpiando un poco más su implementación. Lo mismo pueden hacer con este otro, no lo voy a hacer en ambos, se lo voy a dejar para que ustedes lo condicionen, yo luego lo voy a hacer por mi parte. Y digamos que también necesitan, no sé, saber si están todos marcados. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un for. Y si alguno no está marcado, pues retorno falso. Si sale del bucle, retorno verdadero. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, por ejemplo, queda un poco más. De tal manera, esto tal vez no lo necesitan acá, pero en algunas otras implementaciones lo vamos a usar de tal manera. ¿Por qué lo estamos haciendo así? De esta manera no nos llenamos en nuestro grafo, en nuestro digrafo, de un montón de métodos adicionales que solo necesito para ciertas cosas. Entonces, eso lo hace, delega un poco más la responsabilidad a cada una de las clases que te implemente. No lo hace que una clase tenga un montón de responsabilidades. Y así lo pueden organizar de una u otra manera. ¿Ya? Ahora, un ejemplo, vean. ¿Cómo podríamos saber eh, por ejemplo, si un grafo es conexo? Grafo, no digrafo. ¿Qué se les ocurre? Con lo que ya tenemos, que podríamos hacer algo más. ¿Me están atendiendo? Sí, ingeniero. ¿Cómo se les ocurre ahorita que podemos averiguar si un grafo, cuando hablo de grafo solamente vamos a hablar de grafo no dirigido, que un grafo eh, es o no es conexo? Habría que ver si todos los vértices están conectados. ¿Cómo? Eh, con ¿cómo se llama? El, la lista de adyacencias. Con la lista de adyacentes. ¿Ya?
Puede ser, pero ¿cómo con lo que hemos hecho ya podemos hacer alguna implementación no muy complicada que nos diga si un grafo es conexo? Acuérdense que yo les dije que la clave para resolver cualquier problema habían dos elementos que deberían aprender a manejar y que en base a eso ustedes podían saber si un grafo o podían resolver problemas en un grafo. Si no sabían hacer eso, no iban a poder hacer resoluciones de problemas sobre grafos. ¿Cómo es? No se le ocurre nada. Vamos jóvenes, parece que han venido dormidos, ya se han acostumbrado a que yo les dé la respuesta a todo. Habría que ver si en la matriz de la lista de adyacencias por lo menos tiene un elemento cada fila. No, puede ser, pero yo le estoy diciendo cómo podemos determinar con lo que ya hemos hecho que un grafo es o no es conexo, sin hacer tanto lío. A ver, ¿ese grafo de ahí es conexo? ¿Es o no es Sí. conexo? Sí, es conexo. ¿Cómo pueden hacer con lo que ya hemos visto para saber que este grafo es conexo? ¿Qué dice? Pasa si yo hago un recorrido. Fíjense, todos están desmarcados. Todos. Si yo hago un recorrido empezando por dónde, por cualquiera, digamos por el 2, ¿voy a llegar a marcar todos los otros? Estamos jóvenes. Parece que como sus otros compañeros que siempre participan no están, ustedes no hacen nada. Sí. Entonces, ¿cómo puedo saber con base a un recorrido, cualquiera de los recorridos, que el grafo es conexo? Si marcó todas las aristas. Si marqué todos los vértices, no hay Los aristas. vértices, pues. Sí, sí. Vértices. Entonces, por ejemplo, este que ya lo habíamos modificado, por ejemplo, simplemente puedo ponerle un método que diga si hay
camino a todos. Ingeniero, solo se está viendo el explorador. Ahorita voy a poner ya. Entonces, puedo retornar. Y están todos marcados. Quiere decir que hay camino a todos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si lo hago en una clase más chiquitita esto, digamos conexo, pónganle así, si quieren llamarlo. ¿Y qué necesito yo para hacer esto? Tal vez necesito recibir un grafo. Vamos a ver si lo necesitamos. Y necesito un DFS. Voy a llamar así. Y voy a poner que voy a recibir un grafo. ¿Ya? Y no se olviden que este recibe dos cosas. Recibe un grafo y recibe un vértice. Como nosotros no estamos guardando el vértice, guardamos posiciones, yo voy a decirle que empiece por la posición, por el vértice que lo estamos identificando con la posición 0. Y luego, ¿no es cierto? Puedo preguntar, no se olviden que esto ya hace todo el proceso de calcular. Puedo preguntar o puedo tener un método y este me va a devolver verdadero o falso si es que hay camino a todo. Entonces voy a hacer DFS el grafo punto hay camino a todos. Y con eso ya tengo mi implementación para saber si el grafo es conexo. Pueden cambiarle si quieren el nombre, solamente se me ocurrió ponerle conexo. Ya, de esta manera, en un grafo no dirigido. Fíjense que este de acá ya va a recibir obviamente un grafo y la posición por la cual va a partir. Va a validar si el vértice está. Si está, inicializa la de los recorridos, que si se fijan para saber si es conexo esto de acá ni lo necesitamos. O sea que a lo mejor ustedes deciden hacer otra implementación parecida a esta, quitándole simplemente que no necesitan el recorrido. Yo simplemente para no implementar otra vez, estoy utilizando eso. ETCA se encarga de hacer el recorrido, ¿ya? Y va a quedar ese DFS, va a quedar en un estado al terminar de hacer ese recorrido. Entonces yo lo que estoy haciendo luego es habilitar un método que me permita saber si después de hacer el recorrido que le hayamos puesto, sea el DFS o BFS, hay camino a todos los vértices desde lo que yo le dije, entonces quiere decir que quedaron todos marcados. Entonces por eso hay camino a todos. No se olviden que ese hay camino a todos lo que hace es llamar a ese utility recorrido para saber si quedaron todos marcados. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo se les ocurre que podemos definir si un grafo es fuertemente conexo? Un grafo, un digrafo. ¿Cómo se les ocurre que podemos determinar que un digrafo es fuertemente conexo? No se olviden que el digrafo o grafo dirigido, cuando es conexo puede ser débil o puede ser fuerte. Entonces, esto así como está, no nos serviría para saber si un grafo dirigido es conexo.
Puede ser que esté fuertemente conexo o débilmente conexo. Sería igual que en el grafo no dirigido. Exactamente lo mismo. Podríamos hacerlo así. Y vamos a poner acá el conexo. Y pues mínimamente tenemos que tener un constructor que tenga al menos lo que necesita la clase conexo, que era, como es para grafos dirigidos, vamos a poner digrafo. Y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y le pasemos un dígrafo. Él se va a encargar de hacer todo esto. Pues este. Y lo único que tenemos que hacer, en este caso, ahí. Y con eso ya tenemos que nuestro grafo dirigido es fuertemente conexo. Ustedes dirán, ¿y por qué le pasa al conexo un digrafo si él recibe un grafo? No se olvide que el digrafo, ustedes se acuerdan, es un grafo en el cual se le ha hecho cambios a cuál, al insertar arista, ¿no es cierto? Y se ha ocultado el grado de vértice para exponer dos métodos que son grado de salida y grado de entrada. Pero en general casi todo lo demás es lo mismo. Entonces, en el fondo, un digrafo es un grafo en donde no necesariamente hay las conexiones de ida y de vuelta, según como está en la flecha. Entonces, si yo ya tengo un método que me determine, o ya tengo una clase que me determina si un grafo es conexo, un digrafo es fuertemente conexo si, perdón, si al hacer un recorrido desde cualquiera de sus vértices, yo puedo llegar a todos los otros. Lo mismo que hago como en el caso de un grafo no dirigido para determinar si es conexo. ¿Preguntas ahí? Ahí no hay preguntas. Eh, en- para, digamos, simplificar no simplificar, sino reducir la cantidad de archivos, este de fuertemente conexo igual lo podríamos meter en el de conexo, ¿o no? Y que el constructor tenga. No tiene sentido porque fíjese, lo que recibe es un grafo. Entonces la idea es sentarlo. Si ustedes quieren organizarlo mejor esto, a lo mejor lo que pueden hacer es, en no pesados, crear un paquete para no dirigidos y otro para dirigidos, y ahí colocar solamente lo que es de uno o del otro. Pero fíjense que en algunos casos estamos utilizando lo que hemos implementado para un grafo. En el caso del fuertemente conexo, nos estamos aprovechando de una clase que ya existe para poder hacer eso. Ustedes dirán, me lleno de archivos, sí, pero cada uno de esos archivos es una clase que tiene una responsabilidad limitada. Entonces no van a crear clases exageradamente largas. Si se fijan, algunas herramientas inclusive les validan que sus clases no tengan, creo que más de 100 líneas, sino ya la consideran una clase con una responsabilidad demasiado grande. Entonces lo que estoy mostrándoles acá es cómo pueden dividir, algo así como divide y vencerás, ¿me entienden? Entonces,
Tal vez el hecho de que, como lo hemos hecho en los árboles, están acostumbrados a meterlo todo en la misma clase. Pero como le digo, eso le da demasiada responsabilidad a una misma clase. Estamos tratando de ponerle otro paradigma que no sea lo mismo que habíamos hecho antes, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden reorganizar un poco diferente, organizando por paquetes para las cuestiones comunes, pero en este caso no le veo necesidad para eso. Si ustedes ven algunas librerías ya hechas en Java, sus paquetes son bastante grandes y están divididas en interfaces, clases que hacen una pequeña parte, otra clase que hace un poco más y así sucesivamente. Entonces, siguiendo esa idea, ¿está claro? Sí, entiendo. Pero, yendo a su pregunta, no tendría sentido porque Ujú. este de acá es específicamente para grafos solamente y este de acá es para grafos dirigidos. De que me estoy aprovechando de que hay una clase conexo para grafos no dirigidos para calcular si es fuertemente conexo, eso es cierto. Pero en este caso, fíjense, sí o sí necesita recibir un grafo dirigido, no un grafo no dirigido. ¿Está claro? Entonces, esa sería la forma de determinar si es fuertemente conexo. Una forma, así que, aprovechándose de los recorridos. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Cómo se les ocurre ahora que podemos hacer mm, una implementación que me permita saber si un grafo es débil, si un grafo dirigido es débilmente conexo? Por ejemplo, ¿este grafo es débil, es fuerte o no es conexo? Este es fuertemente conexo. Fuertemente conexo. Este, Débil. no, ni Débil. siquiera es conexo. Fíjese, hay una isla al otro lado. Este digrafo tiene dos islas. No es conexo, ni débil ni fuerte. Si no es débil, de hecho, ya no es fuerte. Entonces, este grafo no es conexo. Este digrafo no es conexo. Este es débil, fuerte o no es conexo. Débil por el cero. ¿Cómo? Débil porque no se puede llegar a cero desde... Si no se empieza desde cero, no se puede llegar a él. A todos los otros. Esa es la definición. Ustedes pueden, inclusive si ustedes los transforman en un grafo no dirigido y corren el fuertemente conexo, les va a salir que es verdadero, ¿sí o no? ¿Entiende? Entonces, es deblemente conexo. En cambio, perdón, en este de acá, si ustedes le transforman en un grafo no dirigido, van a poder llegar desde un vértice a todos los otros. No. No. Este de acá es débil, fuerte o no conexo. Débil. Débilmente conexo. ¿Cómo se les ocurre que pueden hacer una implementación para determinar si un grafo dirigido es débilmente conexo? Se podría hacer el recorrido desde diferentes vértices. Si alguno da falso, significa que no se puede llegar a alguno de los vértices que había antes. Si alguno da falso,
Perdón, si alguno no realiza todo el recorrido. A ver, vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, si parto desde cero, llego a todos los otros. Ese sí. ¿Qué pasa si hay un vértice, un vértice, a ver, déjeme cambiárselo a esto. Ahí. ¿Es débil o fuerte o no es conexo? Débil. Débil. Ahora, si hacemos lo que usted dice, partiendo de algún vértice, ¿puedo llegar a todos los otros? ¿Sí o no? Si es así, dígame de cuál. De ninguno. De ninguno, ¿no? Entonces ahí matamos su idea. Ujú. ¿Sí o no? Puede pelearla todavía. Mm. Si lo transformamos en un grafo, en un grafo no dirigido, este grafo, y corremos el es conexo, ejecutamos la clase conexo para saber si es conexo, ahí podemos saber si es o no es débilmente conexo, ¿no es cierto? Pero sin hacer eso, ¿cómo se les ocurre que podemos determinar que un grafo dirigido es débilmente conexo? ¿Mm? ¿Alguna idea? Este, luego de un recorrido de todas las aristas, verificar que cada vértice tenga un vértice de entrada. A ver, de nuevo. ¿Cómo? De nuevo, por favor. Haciendo un recorrido, capturando todas las aristas y después ver cada vértice que tenga una arista o sea, que tenga un vértice, se puede decir, no, que cada vértice tenga una entrada. Que Eso cada sería. vértice tenga una entrada. ¿Usted te quiere empezar por dónde, por ejemplo? A ver, ahí en ese grafo que tengo ahí en la pantalla. De ya el que estoy usando es un grafo pesado, que todavía no hemos llegado ahí, así que hagan de cuenta que no existen esos numeritos sobre las aristas, ¿ya? Explíqueme su idea, por ahí de repente es la solución. Ya a ver, partimos del 2, vamos haciendo el recorrido. Ujú. Vamos a llegar vamos a marcar 2, 3 y 4. No se puede ir a ningún lado más. Luego, ¿qué haríamos? Ya, ahí también se puede ver que se va a hacer una lista o donde podamos almacenar todo esto, lo que recorrimos, va a ¿Ya? ser menor a la cantidad de todos los vértices o de los puntos. ¿Ya? Y ahí podemos ver que no existe una conexión de uno a uno, o sea, que hay algún vértice que no tiene entrada. Ya, pero hasta ahí no hemos determinado si el grafo es o no es dirigido. Perdón, o es o no es débilmente conexo. ¿Qué más le faltaría para eso? Como que tiene algo así.
¿Qué es ese grafo? Se me salió de la pantalla. 6 y 7. La idea que usted implemente debe servir para decir si es o no es. Fíjense que nosotros no vamos a validar en esa implementación, que ya ustedes pueden hacerlo aparte de otra manera. Si es fuertemente conexo. De plano, si le pasamos un grafo, un digrafo que es fuertemente conexo, nuestra implementación va a decir sí es débilmente conexo. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Sobre E. Ahí no es. Pero aquí sí es débilmente conexo. Nada. Fíjense para el día martes. ¿Ya? Quiero que el día martes me traigan ideas. ¿Cómo se les ocurre entonces en este grafo? Quiero determinar, por ejemplo, en este grafo dirigido, cuántas islas hay, y vamos a llamar islas a los elementos que están conexos. Por ejemplo, en este grafo, el que están viendo, hay 2 islas. Una es esta, perdón, no estoy pudiendo usar mi mano derecha, así que estoy peor todavía. Y esta es otra isla, entonces este digrafo tiene 2 islas. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo mismo cuando se trata de un grafo no dirigido y yo quiero determinar las islas. Por ejemplo, ahí, ¿cuántas islas tengo? ¿Cuántas islas tengo? 1, Una. Ahí. 2. 2, 2. 3 sería, ¿no? ¿Cuántas hay ahí? 4. 4, 4. Y hago esto. ¿Cuántas hay? 3, Exactamente. Ahí serían 2. ¿No es cierto? Entonces, eso. Quiero que lo piensen, jóvenes, porque básicamente parece que todavía están metidos mucho en árboles. Véanlo bien la parte de cómo funcionan los grafos. Pueden utilizar este simulador, que es el mismo que utilicé para lo que es árboles, para explicar algunas cosas. Pueden dibujarlo a mano, yo les aconsejo dibújenlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, fíjense, tienen uno que le va a servir para, por ejemplo, el DFS.
y yo quiero hacer DFS desde 6, por ejemplo. Fíjense que en este grafo en particular es un digrafo. Ustedes me dicen así visualmente, ¿es débil, fuerte o no es conexo? Fuerte. Es fuertemente conexo. Fíjense que este ya me lo ha demostrado que es fuertemente conexo porque partí del 5 y llegó hasta lo último y ya marcó todos. ¿Es cierto? En todos los intentos que está haciendo es simplemente para descartar las otras posibles vías. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden dibujar el grafo que quieran, ¿ya? Y pueden luego hacer un recorrido, por ejemplo, desde el 2. O desde el 3. Vamos a poner desde el 2. Y básicamente se acabó, ¿no es cierto? Entonces, repasen los jóvenes, se nota que todavía están fríos en esta parte de acá. Véanlo el video de la implementación, tráiganme preguntas solamente de su compañero Renato me ha traído alguna pregunta hoy. Pues la idea no es que yo les dé la respuesta a todos, la idea es que también ustedes comiencen a razonar. Entonces, véanla la implementación, traten de hacer la reorganización que hice del DFS, también inclúyansela al BFS, lo que estoy haciendo hoy, ¿ya? Y razonen sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo determinar que un digrafo es débilmente conexo? ¿Cómo puedo determinar la cantidad de islas en un digrafo y la cantidad de islas en un grafo no dirigido? ¿Ya? Anótense eso, ¿ya? Porque lo van a necesitar. Y si pueden, vayan razonando cómo encontrar si hay ciclos en un grafo. Cuando referimos a ciclo, les voy a mostrar a qué me refiero. Por ejemplo, vamos acá. Por ejemplo, acá, en este grafo, hay ciclos en este grafo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto. Miren, puedo partir desde 2 y volver a 2. Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo puedo partir del 2. Y ustedes miran, pero voy y vuelvo. No. La idea es que es un ciclo que usted sale desde 2 y vuelve a ese mismo vértice 2, pero volviendo por otra ruta por la cual no pasó antes. Entonces, fíjense, yo puedo ir de 2 a 1, de 1 a 0 y de 0 a 2 no ir para atrás. Si no hubiera esta arista, eso de ahí de 0 a 1 y de 1 a 0, perdón, de 2 a 1 y de 1 a 0, y volver para atrás no se considera un ciclo en un grafo no dirigido. Entonces, fíjense que hay otro ciclo igual acá. ¿Okay? Pueden empezar por cualquiera de estos vértices que están acá y también. La idea no es determinar cuántos ciclos hay en un grafo. La idea es determinar si hay ciclos, sea el grafo conexo o no sea conexo. ¿Está claro? Entonces, piensen en eso para un grafo no dirigido y también piensen para un grafo dirigido. Por ejemplo, ¿hay ciclos en este grafo? Ciclo es cuando yo puedo partir de un vértice cualquiera del grafo y volver a ese vértice sin repetir arista. Por ejemplo, si acá hubiera una arista de aquí a aquí, eso ya es un ciclo, porque en un digrafo, la que va se considera una arista y la que vuelve se considera otra. ¿Ya? Entonces, la idea con esto es que ustedes puedan determinar tanto, primero por un lado, cómo determinen un grafo no dirigido que hay ciclo y cómo lo hago un grafo dirigido también que hay ciclo, siendo que sea o no sea conexo ese grafo. Porque no necesariamente por ser no conexo no va a haber ciclos, puede haber.
Por ejemplo, en este gráfico que ustedes ven ahí, perdón, dejé de compartir. En este gráfico que ven ahí, ustedes puede ser que tengan algo así. No es conexo, ni débil ni fuerte, pero hay ciclos en este gráfico. Entonces, ¿me entienden sobre qué es lo que quiero que razonen? Se entiende. Sí. ¿Ya? Véanlo bien, jóvenes, analícenlo bien, porque si no me traen preguntas, quiere decir que no lo han visto mucho, ¿ya? Entonces, para el día martes, por favor, fíjense que no hemos hecho casi nada, 1 hora apenas estamos, y tenemos 2 horas de clase. Yo necesito que también ustedes hagan, yo puedo agarrar y comenzar a recitarles como si me lo hubiera aprendido de memoria uno u otro problema, y no dejarlos razonar a ustedes, pero no es esa la idea, porque al final los que dan examen son ustedes. Entonces, la idea es que yo les pueda ayudar o guiarlos para que ustedes puedan razonar en el manejo de esta estructura que estamos empezando a manejar ya desde hace un par de clases. Entonces, la clave, les dije en alguna clase, la clave para resolver problemas en un grafo dirigido o no dirigido es saber hacer los recorridos. Si yo sé hacer recorrido así en hoja y sé implementarlo, entonces yo puedo jugar con eso para poder resolver problemas. Entonces, la clave para resolver cualquiera de esos problemas que yo les he dado es ver si basándome en la idea o en la forma en que trabaja alguno de los recorridos, yo puedo dar respuesta a esos problemas. Entonces, analícenlo bien lo de los recorridos y vean si de esa manera pueden determinar si un grafo dirigido es débilmente conexo, si tiene islas, ya sea un dirigido o si tiene islas un no dirigido, y si hay ciclos. Lo van a necesitar porque, por ejemplo, ya en la diapositiva, en una clase previa, pasamos qué era el ordenamiento topológico. Y ustedes para poder desarrollar o crear una implementación para resolver ese algoritmo o para implementar ese algoritmo, perdón, ustedes necesitan primero validar que el grafo que le están pasando, primero tiene que ser dirigido. Segundo, tiene que ser conexo. Y tercero, no tiene que tener ciclo. Si no cumple esas condiciones, no se puede hacer el ordenamiento topológico. ¿Está claro? Entonces, háganlo, jóvenes. Háganlo porque estas clases de grafos normalmente se pasan rápido, ¿ya? No hay mucho donde perderse. La clave, nuevamente les repito por 4ª o 5ª vez, no recuerdo ya cuántas veces, es manejar cómo trabajan los recorridos, uno, y saber cómo los puedo implementar. Y les he dado implementaciones de ambos. Y también les expliqué cómo funcionaba. Ahí está en la diapositiva cómo trabaja. Y pueden usar este simulador que les estoy poniendo en pantalla para, por ejemplo, verlo en los recorridos. Eso lo pueden ver fácilmente aquí. Si es que no se acuerdan cómo funciona. Aquí donde dice graph traversa. Y ustedes pueden agarrar y trabajar sobre algún grafo de los que tienen acá o dibujar algunos de los ejemplos y hacer, fíjense, inclusive hasta el ordenamiento topológico está acá. ¿Ya? Entonces eso le encargo por favor para el día martes y estén puntuales el día martes. Hasta cierta hora los voy a dejar ingresar. Ya se les ha hecho mal hábito de ingresar a la sala a cualquier hora. Entonces creo que ya pasó el tiempo en el que se los voy a permitir ingresar a cualquier hora. 5 a 10 minutos les voy a dar, luego no los voy a aceptar en la sala. ¿Ya? Por favor tomen en cuenta eso. Bueno, lamentablemente sería todo eso por hoy. Vean lo que les estoy pidiendo, fíjense que tienen varios días, hoy día es jueves. En el transcurso del día voy a subir esta grabación, de que termine de bajar y subir al lo subo, y se las voy a compartir. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, Está claro. veríamos el martes, entonces por favor, Sí, presentar puntuales. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.